¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy acá con Nico Papagna de Tempines, que nos va a acompañar en este webinar sobre TDD avanzado. Nico. Buenas tardes, nos acompaña Hernán Wilkinson también, que se va a hacer cargo de- del Bueno, webinar. sí, muchas gracias Nico por tirarme la pelota, esa es la idea. Yo voy a estar mostrando el proceso que vamos a ir desarrollando y Nico va a estar ayudando un poco con el tema de la organización y respondiendo las preguntas y todo eso. Y por supuesto haciéndomela difícil, ¿no? Que de eso se trata también. Este, vamos a empezar, voy a compartir mi pantalla y quería empezar hablando un poquitito sobre de qué se trata este webinar. El título del webinar es TDD avanzado. Sin embargo, en realidad lo primero que vamos a ver es cómo podemos, en un sistema que ya existe, que ya está desarrollado, empezar a hacer TDD, ¿no? Entonces, en realidad, en este primer webinar que estamos haciendo, lo que vamos a ver es cómo poder empezar a testear un sistema que ya existe y empezar a prepararlo para luego, a medida que aparezcan nuevos requerimientos o haya que realizar cambios, podamos hacerlo por medio de TDD. Entonces, de eso nos vamos a ocupar, vamos a ver que vamos a tratar temas de diseño y de distribución de responsabilidades, con mucho refactoring, y después vamos a hablar un poco sobre las conclusiones y sobre el final vamos a sortear dos registraciones al curso de diseño avanzado con objetos 1, que damos ahora en octubre, con un 50% de descuento. Así que para eso lo único que tienen que hacer es llenar una pequeña encuesta al final del webinar. Las preguntas, todas las preguntas que tengan, pueden escribirlas en Twitter con ese hashtag que es Tempines-TD avanzado. Ahí Nico va a estar moderando ese canal. Y bueno, eso, espero que sea de su agrado lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el tema que nos atañe en realidad, ¿no? El tema es que ya tenemos un sistema existente. Ese sistema seguramente no tiene test, está poco testeado, cada vez que hay que hacer algún cambio hay que probar las cosas a mano. Y que si queremos modificarlo, lo primero que tenemos que hacer para seguir las reglas, ¿no?, de TDD, digamos, es escribir un test primero. O sea, no podemos escribir código de negocio, lógica de negocio, sin primero tener un test para verificar que eso luego funcione correctamente. Pero cuando queremos escribir los tests, lo que pasa es que no podemos escribirlos porque está todo muy acoplado. O sea, en definitiva, lo que termina sucediendo es que, por algún motivo, ese test es difícil de escribir, es complicado de escribir, y que tiene que ver más que nada con temas de diseño, ¿no? Generalmente cuando un test no se puede escribir es porque hay algún problema de diseño de fondo en aquello que queremos testear. Entonces, para poder escribir el test, vamos a tener que modificar el código. Pero bueno, ahí entramos en el círculo vicioso, ¿no? O sea, para modificar el código tenemos que escribir el test no lo podemos escribir, entonces queremos modificar el código, bueno. La cuestión es, o la pregunta es, ¿cómo salir de este círculo vicioso? ¿A vos qué te parece, Nico? ¿Se podrá salir? Yo tengo fe. Vos tenés La, fe, bien. la Una gran buena pregunta, definición. ¿qué herramientas tenemos a mano para hacer eso, no? Bueno, Porque, a ver, justamente la herramienta principal que vamos a utilizar es la de refactoring, ¿no? Vamos a hacer muchos refactorings que nos permitan modificar el diseño del sistema sin alterar su ejecución, ¿sí? El resultado de su ejecución. O sea, justamente para ir rompiendo este acoplamiento que generalmente tiene el sistema ya existente, para ir mejorando el diseño, como no podemos hacerlo modificando código, lo tenemos que ir haciendo con refactoring. Entonces, vamos a darle mucha bolilla a este tema de ir encadenando refactorings, ir haciendo pasos chiquititos que nos permitan de a poco empezar a testear la aplicación. ¿Cuál va a ser la aplicación que vamos a usar? Una aplicación muy sencilla, se trata de un importador de clientes que lo que hace es importar desde un archivo clientes y direcciones. En ese archivo, acá podemos ver cuál es el formato, tenemos registros de tipo C, podríamos decir, que es Customer, con los datos del cliente, el nombre, el apellido, tipo de documento y documento, y registros de tipo A, que vendrían a ser address, ¿sí?, o direcciones, con los datos de la dirección, ¿no? Y los registros de tipo A son direcciones del cliente anterior dentro del archivo.
Entonces, básicamente, tenemos eso. Ahora vamos a ver un poco el código, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es empezar a testearlo para poder luego, más adelante, hacer TDD. Y, por supuesto, digamos, acá lo que sucedió es que nos tiraron el balurdo, ¿no? El problema por la cabeza. Nos dijeron, hay que empezar a mantener este código, lo cual nos pone muy feliz. Y no solo nos pidieron que lo mantengamos, sino también que lo ampliemos, porque hasta pretenden de que podamos importar no solo desde archivos, sino también utilizando sockets, ¿sí? Así que bueno, ese es el challenge, Nico, ¿qué te parece? Suena muy interesante. Ahora, ¿cómo vas a saber si funciona bien? Justamente, ¿no? Por ahí empieza el tema. Así que primero vamos a ver un poco el código, ¿sí? Esto está hecho en Java, pero no hay nada del otro mundo. Primero lo que podemos ver es que hay una clase customer, ¿sí? Que es donde están definidas las variables de instancia, lo que vendría a ser un cliente, como primer nombre, apellido, tipo de identificación, número de identificación, y una colección de direcciones, ¿no? Y todo esto está mapeado vía Hibernate a la base de datos, ¿sí? Utilizando annotations. Y después podemos ver que la clase lo único que contiene son getters y setters, ¿no? Que nos permiten acceder a estas variables de instancia. No sé qué te genera a vos esta clase, Nico, pero a mí ya me empieza a oler un poco mal, ¿no? Que tenga getters y setters es medio raro. Es raro y sin contar que parece que el único comportamiento que tiene es ese import customers estático, ¿no? Claro, fíjate, acá está el meollo de la cuestión, ¿no? Parece que el que lo hizo, bueno, el tema de la importación lo metió directamente con un método estático de esta clase, y no solo que está acá dentro de esta clase, sino que dentro de este mismo método abre un archivo que se llama de esta manera, que está hardcodeado, crea la conexión con la base de datos, inicializa la transacción con la base de datos, y después sí realmente se preocupa de ir parseando el archivo, ¿no? Y si la línea empieza con C, entonces crea un nuevo cliente. Si la línea del archivo empieza con A, entonces crea una nueva dirección y se le agrega al cliente, ¿no? Y finalmente comitea la transacción y cierra la sesión y el archivo. Bueno, este es un ejemplo típico, nos encontramos constantemente con este tipo de código y lo que empezamos a notar ya de entrada es que es un método un poco esquizofrénico, ¿no, Nico? O sea, es como que el tipo está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, no solo importa, sino que también adquiere los recursos de donde importa, maneja la transacción, digamos, hace demasiadas cosas, ¿no? Y ese justamente es uno de los problemas que generalmente tenemos en estos sistemas legacy que tenemos que empezar a testear, el acoplamiento, ¿no? Pero por suerte, nuestro amigo que escribió esto nos dejó un main, en donde podemos asegurarnos que esto funcione, ¿no? A ver, lo corremos, y ahí se conectó, y por lo menos no salió ninguna excepción. ¿Qué decís vos, Nico? ¿Funcionará entonces? ¿Vos decís, Hernán, que si correo funciona? ¿Ah? Buena pregunta, Mario, ¿eh? Y yo creo que no, o sea, lo único que podemos saber es que corrió, pero que funcione, medio difícil, ¿no? Entonces, para asegurarnos de que realmente esté funcionando, tenemos que testearlo. Esa es la realidad, ¿no? Por ahora, la única manera así pragmática y práctica de verificar que el software que escribimos funcione, más allá de las demostraciones formales, es por medio de un test. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear nuestro primer test. Voy a ya de entrada avanzar un poquitito en el diseño y le voy a poner el nombre de este test Customer Import Test, ¿sí? Y para hacerlo voy a utilizar JUnit 4, que digamos, es muy sencillo, igual que los otros frameworks de testeo, ¿no? Por supuesto, esto si lo corro va a fallar, porque el primer test lo único que hace es fallar, pero algo que tenemos que hacer es empezar a ejecutar la importación. Entonces, no sé qué te parece, Nico, pero a mí el main dentro de esta clase me está volviendo loco, y lo primero que voy a hacer es realizar un refactoring que es el move, ¿sí? El move lo que hace es mover código de una clase a otra, teniendo en cuenta, digamos, algunas limitaciones, que es primero que tiene que estar accesible esa clase a la cual se quiere mover,
y me da opciones como, por ejemplo, mantener el método original y marcarlo como deprecado, no en el caso de Java. Nosotros la realidad es que a este main lo queremos sacar por completo de esta clase Customer y la vamos a mover a Customer Import Test, porque justamente lo que queremos hacer es que nuestro primer test ejecute el import. ¿Sí? Bueno, ese refactoring que yo recién realicé, por supuesto es un refactoring automatizado que nos provee Eclipse en este caso. La mayoría de los IDEs en la actualidad poseen este tipo de refactoring, por lo tanto no es nada difícil de hacer ni de lograr. Bueno, una vez que tenemos nuestro test, no me voy a preocupar por el nombre del test por ahora, lo ejecuto. Y bueno, por ahora, por lo menos lo que tengo es un indicativo visual, ¿no? El hecho de encontrar, ver que corrió el test y que está verde. Por lo menos tengo este indicativo visual de que dice que la cosa está andando, ¿no? Hasta ahora nuestro test funciona. Aunque en realidad, si nos ponemos a analizar, este test es un pésimo test, porque está handleando las excepciones y escribiendo el stack trace en la consola, ¿no? Cuando en realidad lo que queremos hacer es que si se produce alguna excepción, quiero que el test falle. Entonces voy a sacar este handler de excepción y voy a poner que si se levanta alguna excepción, que la levante directamente. Bien, corremos los tests y ahí, el test y ahí vemos que funciona. Fíjense que hasta ahora lo que estoy haciendo es algo muy sencillo que tiene que ver con empezar a poder testear esta funcionalidad que tiene que ver con importar clientes, ¿sí? Pero todavía nuestro test no es un test, ¿no, Nico? ¿Qué le falta para poder ser un test? Y lo que yo estoy viendo ahí es que no estás verificando ninguna condición sobre lo que vos querés testear, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, el problema que tenemos acá es que un test sin aserciones no es un test, ¿sí? O sea, esto lo único que hace es verificar de que import customer corra, que no levante excepciones, pero la verdad no sabemos si todos los registros que está leyendo este archivo están siendo importados realmente, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a escribir algún tipo de aserción. Y yo empezaría escribiendo una aserción bien sencilla, que es, voy a verificar que por lo menos se importen los clientes que están dentro del archivo, ¿no? Y dentro de este archivo hay dos clientes, está Pepe Sánchez y está Juan Pérez. Entonces, lo que voy a hacer es directamente decir, bueno, yo espero que haya dos clientes, ¿no? Y acá fíjense lo que estoy haciendo. Generalmente cuando uno está haciendo TDD o testing, conviene, cuando uno no sabe cómo encarar el test, empezar por la aserción. Porque la aserción es la que nos va a guiar en todo lo que necesitamos para tener ese test, ¿sí? Entonces, en este caso yo justamente escribí en lenguaje de programación más o menos lo que expresé de manera natural, que es que quiero tener dos clientes, ¿no? Y lo verifico. Ahora, como tengo esto, tengo que hacer que esto compile, voy a empezar a hacer lo necesario, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es definir number of customers. Voy a buscar los clientes en la base de datos, la cantidad de clientes en la base de datos, ¿no? Entonces, para eso necesito conectarme a la base de datos, necesito la sesión. Ahora, esa sesión es justamente la que está creando este método import customers acá, ¿no? Entonces, bueno, porque estoy apurado, quiero hacer que esto funcione, por distintos motivos, por ahí quiero reutilizar código, hago copy-paste, ¿no? ¿Qué te parece, Nico? Me traigo la definición de la base de datos de allá y la utilizo, ¿no? Técnica de reuso de código por excelencia. Un query sobre customer y a ese query y dame el size. Por supuesto que esta no es la mejor manera de hacerlo, pero por ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver si funciona. Corro los tests y ¡pum! Falla, ¿no? Nos está dando un fail y lo que podemos ver es que dice que esperaba 2 y tuvo 0. ¿Cómo puede ser? ¿Qué puede estar pasando? ¿Puede ser que no se estén grabando las cosas? Así que bueno, acá podríamos analizar un poco el código, pero vamos a ver de que está persistiendo en la sesión, en la base de datos, los objetos que va leyendo, ¿no? Entonces, el motivo por el cual acá uno podría ponerse a debaguear, yo voy a ir un poco más a la solución, les voy a comentar por qué está pasando eso,
Y pasa porque en la configuración de Hibernate, yo lo configuré para que cada vez que levante la sesión, haga un drop y recree la base de datos. ¿Sí? Esto puede parecer una locura, pero sigue un principio fundamental de testing que es el siguiente, y es que el test tiene que estar en control de todo. ¿Sí? Cuando empezamos a tener test que comparten recursos, que comparten información, entonces empiezo a crear dependencia entre los test, y cuando empiezo a crear dependencia entre los test, empiezo a tener test erráticos, test que a veces fallan, test que a veces funcionan, ¿sí? Y generalmente los test erráticos se deben a justamente compartir recursos que no deberíamos estar compartiendo. O sea, por supuesto una solución sería decir, bueno, no me importa, saco esta opción y mantengo la base de datos, pero yo quiero mantenerme dentro de esta idea de tener lo que se denominan fixtures transient, ¿sí? Los fixtures son esos conjuntos de objetos, ¿sí?, que se utilizan para hacer las pruebas, y podríamos clasificarlos en tres tipos, ¿sí? Fixtures de tipo transient, que significa que se crean y se tiran por cada test que se ejecuta. Fixtures de tipo persistent fresh, que son aquellos fixtures que se persisten, pero que con cada test se borra todo lo que había persistido y se empieza desde cero. Y fixtures de tipo persistent share, que son aquellos que se graban los objetos en algún medio persistente, supongamos la base de datos, y se reutilizan en los siguientes tests. Los colores que vemos acá tienen que ver con cuáles deberíamos tratar de utilizar y cuáles deberíamos tratar de evitar, ¿sí? O sea, siempre deberíamos tratar de tener fixtures de tipo transient, tratar de evitar los persistent y más aún no utilizar los persistent share, ¿sí? Lamentablemente en este webinar no vamos a ver cómo lograr sacar, ¿no?, la base de datos cuando estamos testeando. Es un tema que nos va a llevar un poquitito, y eso lo vamos a ver en los próximos webinars de TD avanzado, pero lo vamos comentando para que lo vayan teniendo en mente, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro test, acá no podemos crear nuevamente una sesión. Lo que debería hacer de alguna manera es esta sesión que se está creando dentro de este método, utilizarla en el test. Entonces acá voy a tener que empezar a modificar un poco import customer, pero antes de eso, principio fundamental de TDD, tengo que asegurarme que antes de hacer cualquier modificación, los test que tenga corran, ¿sí? Así que comento lo que habíamos hecho recién, veo que corren, y ahora sí empiezo a jugar con import customer. No sé, Nico, a vos qué te parece, pero a mí ya me está molestando que este método esté en la clase customer, y como la quiero, digamos, como quiero empezar a manejar la sesión, y en realidad no solo la sesión, también el reader y todo esto, desde el test, entonces una opción es mover directamente este método a customer import test. ¿Qué te parece? Siguiendo el principio de que el test tiene que estar al control de todo, suena lógico, ¿no? Por lo menos para empezar a meter esta funcionalidad dentro de un contexto de testing, ¿no? Después, por supuesto, vamos a tener que sacarlo del test, pero la idea, recuerden, es que todas estas mejoras o cambios de diseño que vayamos haciendo, lo vayamos haciendo utilizando refactoring, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es mover este método a customer import test momentáneamente, y una vez que lo tengo acá, bueno, fíjense, este método es estático, ya no tiene ningún sentido que sea estático, ¿sí? Y acá lo que estoy haciendo ya no es un refactoring, recién moví, digamos, saqué el hecho de que sea estático el método, y saqué el hecho de que se le está enviando el mensaje import customer a la clase customer. Entonces ahora sí me tengo que asegurar de que todo siga funcionando correctamente, o por lo menos hasta ahora lo que tenemos escrito, ¿no? Y que sí sigue andando. ¿Y para qué hago eso? Porque entonces ahora voy a aplicar un refactoring que es a esta sesión, que es una variable local dentro del método import customer, la voy a convertir por medio de un refactoring en una variable de instancia. La voy a llamar sesión también, y voy a dejar que se siga inicializando dentro de este método. Pero lo que logramos es que ya sesión puede ser accedido o utilizado desde el método de test. Entonces, ahora sí, pruebo a ver si funciona el test que había hecho.
y ¡pum! Error, ¿no? Me dice la sesión está cerrada. ¿Por qué será? Bueno, creo que está más que claro. No solo este método adquiere la sesión con la base de datos, inicializa la transacción, sino que también la cierra. Y acá empezamos a ver justamente el acoplamiento de este método, ¿no? El tema de conectarse con una base de datos, de empezar la transacción, etcétera, no debería ser responsabilidad de ella, ¿sí? Es una responsabilidad demasiado grande para esta pequeña funcionalidad. Entonces lo que vamos a hacer es pasársela al test. Le vamos a decir al test que sea el encargado de abrir la sesión y de cerrarla. Y para eso voy a hacer otro refactoring, que es el extract method, y lo voy a meter a este código en un método que se llama setup. Por supuesto, si corremos los textos, tiene que seguir funcionando. Bueno, claramente no estaba funcionando antes, la sesión sigue cerrada. Y este setup lo voy a utilizar, voy a hacer que se ejecute antes de correr el test, ¿no? No sé si conocen este annotation de JUnit4, que lo que significa es que este método se va a ejecutar, se va a evaluar antes de correr cada test. Una vez que lo pongo de esa manera, lo saco como setup, y lo mismo voy a hacer acá con el commit de la transacción y cerrar la sesión, ¿no? Lo voy a extraer a otro método que es teardown, y voy a indicarle que el teardown se tiene que ejecutar después de cada test, por medio de la annotation after. Por lo tanto, lo borro de acá, y ahora sí, ejecuto el test, y funcionó, ¿sí? Porque ya tenemos la sesión que dejó de ser manejada, dejó de ser abierta y cerrada por el método import customer y pasó a ser administrada por el test. Así que bueno, acá rompimos nuestro primer acoplamiento. ¿Te parece que es el único que tenemos, Nico? Parece ser que hay alguno más, ¿no? Quedan algunos, ¿no? Como Ah, por ejemplo el de leer el archivo, ¿no? Etcétera. Pero bueno, de a poco vamos a ir sacándolo. Antes de seguir haciendo cambios sobre este método, me parece que estaría interesante escribir más aserciones, ¿no? O sea, por ahora nos estamos asegurando de que se importen los clientes. Pero ¿qué pasa con las direcciones? ¿O estamos seguros de que sean los clientes correctos los que se importaron? Quedan dudas, ¿no, Nico? lo único que puedo decir ahora es que hay dos clientes importados. Nada más, exactamente. Nada más. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a seguir agregando aserciones en este test, que nos permitan asegurarnos de que la importación funcione, ¿sí? Y después nos vamos a preocupar por empezar a mejorar un poco más el código de importación, sacarle más acoplamiento y quizá también, ¿por qué no?, mejorar el test que estamos escribiendo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, asegurarnos de que los clientes que están dentro del archivo, ¿no?, se hayan importado a la base de datos. Entonces, lo primero que quiero hacer es, digamos, acá podría, lo que voy a hacer es consultar en la base de datos por un cliente cuyo documento sea, tipo de documento sea D y número de documento sea 223334444, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, vamos, a ver, ¿todo esto por qué? Porque lo que yo quiero acertar mínimamente es que el nombre de este primer cliente sea Pepe, ¿no? Esta es nuestra aserción que queremos que funcione. Pepe tiene que ser igual a customer.getFirstName, ¿no? Ahora, para poder cumplir con esta aserción, tengo que definir quién es customer, que, bueno, es bastante genérico en este caso, y tengo que obtenerlo. Y para obtenerlo, lo que vamos a hacer es a la lista de customer, ¿cómo se llama? La base de datos, ¿no? Create criteria, y acá sinceramente no me acuerdo bien cómo hacerlo, a ir a la ayuda de memoria, y además para no tardar tanto escribiéndolo, hago directamente reuso de código, ¿no? Copy-paste. Bueno, fíjense que lo que estoy haciendo es, a la sesión estoy creando un criterio, ¿no?, sobre customer, y le digo que agregue una condición de búsqueda que sea que el campo
identification type, o la variable, la instancia, en este caso identification type, sea D, y el identification number sea 22.333.444, ¿no? Por supuesto que para que esto funcione, bueno, tengo que importar list, y una vez que tengo eso, lo que voy a acertar es que realmente, ¿no? O sea, que la cantidad de customers, que hay siempre un único cliente por ese tipo y número de documento, y además es lo que realmente estamos importando. Y si eso pasa, entonces sí, ahí vamos a primero, ¿no? Que es supuestamente el que buscamos. Bueno, entonces ese es el test, lo agrandamos un poquitito más, corremos, a ver qué pasa, y ¡pum!, falla. Me dice que está esperando 1, pero obtuvo 0. O sea, la aserción que está fallando es esta, la cantidad de clientes es 0, y bueno, tenemos que devaluar por qué está pasando esto, ¿no? Que la verdad, eso es lo interesante, una de las cosas interesantes de TDD, ¿no? Que no tengo que andar corriendo el sistema en mi cabeza, sino que puedo utilizar los test que escribí para verificar si todo funciona correctamente, ¿no? Así que ahí puse un breakpoint cuando voy a buscar los clientes, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Bueno, creo que ya lo sabemos, ¿no? Nos está devolviendo un array vacío. No tiene ningún elemento. Y eso indudablemente se debe a que hay algún problema en la base de datos con estos datos, ¿no? Entonces, les propongo hacer un pequeño cambio. Acá ya estamos obteniendo todos los clientes. Entonces lo que voy a hacer es un refactoring, que es extract local variable, y los voy a llamar a esto customers. Lamentablemente ya existe la variable instancia customers, entonces la variable local customers. Voy a poner customers 1. Esto, por supuesto, es un pequeño arreglo, ¿sí? Voy a reutilizarla acá y ahora la voy a renombrar para que realmente quede un poquitito mejor. Bueno, esto está bien, el error que nos está dando tiene que ver con una cuestión de tipos. Lo que quiero comentar es que estos cambios que yo voy haciendo no necesariamente sean los mejores, ni la forma en que lo estoy haciendo sea la mejor, ¿no? O sea, posiblemente hay otras maneras de hacerlo, otras maneras más interesantes, pero lo interesante es justamente ir probando e ir viendo cómo va saliendo. Entonces, bueno, ahí ya lo tenemos. Vamos a poner el famoso breakpoint acá y vamos a evaluar. No sé por qué está parando en el setup, sinceramente. Bien, pero ahora ya acá en Customers tenemos la lista de todos los clientes y acá sí me está devolviendo 2 Customers, y cuando nos ponemos a ver cómo están, podemos ver que el Identification Number y el Identification Type es el mismo. ¿Qué puede haber pasado, Nico? La verdad que no lo sé porque el importador parece que corría bien. Parecía, ¿no? Por lo menos corría. Entonces, vamos a ver un poco el código. Acá es donde está tratando el tema de que el registro sea tipo customer. Setea el nombre, el apellido, el identification type y, ups, ¿a qué te suena esto, Nico? Eso tiene gusto copy-paste. Tiene pinta de copy-paste barato, ¿no? Probablemente el que escribió esto, que no voy a decir quién fue, claramente no fui yo, se equivocó, hizo copy-paste y se olvidó de modificar esto, ¿no? Y bueno, vamos a modificarlo porque tenemos los test que justamente nos están ayudando a verificar que esto funcione. Lo corremos y ahora sí. Entonces acá podemos empezar a ver una de las ventajas, ¿no? De empezar a testear, que estas cosas que nosotros creemos que funcionan bien, de repente empezamos a ver que a veces no funcionan tan bien, ¿no? Por supuesto que el test aún no está terminado, y ahora sí voy a hacer de vuelta copy-paste de esto que ya tengo escrito acá, donde lo que vamos a hacer es verificar de que el resto de la información que estoy importando realmente se esté importando bien. O sea, también el apellido, el tipo de documento y el número de documento.
Uno podría decir, ¿por qué estamos acertando nuevamente lo del tipo de documento, ¿no? Bueno, porque en realidad, por más de que lo encontremos en la base de datos, nada nos asegura de que se haya cargado correctamente con el mapeo. ¿Mm? Nico, ¿estás ahí vos? Estoy casi. No, está bien, porque escucho que alguien me está escribiendo y quería ver si hay algún problema con la transmisión. Y por último, lo que estamos haciendo es verificar el número de direcciones, ¿no? Entonces, vamos a crear este método, y lo interesante de esto es que, a ver, esta aserción, perdón, vuelvo hacia acá, la podría haber escrito de varias maneras. Una es al customer pedirle sus direcciones, o sea, utilizar el getter, y a eso pedirle la dimensión. ¿Qué te parece, Nico? Esto respecto de lo otro. ¿Cuál es mejor? Es una buena pregunta, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escribir este tipo de secciones de esta forma. La pregunta es, ¿qué gano con la otra, no? ¿No estoy repitiendo Claro. código? ¿Cuál es mejor, no? Bueno, en realidad, mejor es la otra, porque con esta manera de consultar la cantidad de direcciones en un cliente, lo que estoy haciendo es rompiendo el encapsulamiento, ¿no? O sea, le estoy pidiendo a customer sus direcciones para luego pedirle la dimensión, la cantidad de direcciones, cuando directamente le podría pedir a customer la cantidad de direcciones. Romper encapsulamiento es uno de los errores más comunes que cometemos cuando trabajamos con objetos, y más aún cuando en realidad no estamos trabajando con objetos, sino que estamos trabajando más que nada con estructuras de datos, ¿no? Esto que acabo de escribir acá es un indicio de que aún no estoy trabajando bien en el paradigma objetos. Estoy todavía por ahí a mitad de camino y estoy trabajando tipo más bien procedural, ¿no? Con estructuras de datos. Entonces, vamos a empezar a darle más responsabilidad a la clase Customer, ¿sí? Una de ellas es justamente esta, ¿no? Saber responder la cantidad de direcciones que una instancia de ella tiene. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, retornando. Muy bien. Una vez que tenemos esto, corremos los tests y todo funciona. Maravilloso. Por supuesto, el test todavía no está terminado. Ahora tenemos que empezar a verificar que tenga las direcciones correctas, ¿no? Y el primer cliente, no sé si lo recuerdan, vamos a ver el archivo, tenía una dirección en la calle San Martín. Entonces, vamos a escribir las aserciones para eso. Ahora estoy haciendo copy de lo que ya tenía escrito para ir un poco más rápido, pero básicamente la idea es la misma, ¿no? Agarro, busco una dirección en la calle San Martín y me aseguro de que haya sido importada correctamente. Acá podemos encontrarnos nuevamente con la misma situación que antes, ¿no? Podría a Customer haberle pedido sus direcciones, y no solo haberle pedido sus direcciones, sino después buscar dentro de esas direcciones a una de San Martín. Pero ahí otra vez estaría rompiendo el encapsulamiento. Como no quiero romper el encapsulamiento, lo que hago es darle esa responsabilidad a Customer y la voy a implementar, ¿no? Lo que vamos a hacer es recibir como colaborador la calle en la cual quiero buscar dirección. Y bueno, por ahora esto lo vamos a implementar haciendo una búsqueda dentro, bueno, dentro de la colección de direcciones, ¿no? A Adresys la recorro, y si tengo, y acá otra vez puedo pedirle a Adres su street name y compararla con la que me pasaron como parámetro. Pero si hago eso, nuevamente estoy rompiendo el encapsulamiento. Entonces, le voy a delegar esa responsabilidad a Adres por medio de un mensaje ISAT, ¿sí? Y le pregunto, bueno, si la dirección está en esta calle, si esto es verdad, entonces retornar Adres. Y si no es verdad, ¿qué? Chan. Bueno, no voy a explayarme demasiado en esto, pero lo que vamos a hacer por ahora es levantar una excepción de tipo runtime exception.
Nico, ¿vos qué te parece que hayamos escrito tanto código para hacer pasar esta pequeña aserción que estamos haciendo? Eh, en un principio me llama un poco la atención, ¿no? Teniendo en cuenta que el test parece que se volvió más grande de lo que parecía en un principio. Sí, Y me hace ¿no? preguntarme si está bien o no, ¿no? Ir tan lejos. Exactamente, ¿no? Cuando uno ya empieza a tener test tan grandes y cuando tiene que empezar a agregar tanta funcionalidad, es como un indicio de que por ahí o el test es muy complejo o nuestro modelo no está del todo bien desarrollado. Este, Más allá de eso, muchos pueden estar cuestionándose ahora si no debería escribir un test para este método antes de implementarlo, ¿no? Porque supuestamente, si vamos a hacer TDD, no puedo implementar este método sin antes escribir un test que verifique que funcione, ¿no? En realidad el test ya lo tenemos, que es este mismo, ¿sí? Y como decíamos hace un rato con Nico, ya está empezando a ser muy grande, pero el test lo tenemos, o sea que no estamos rompiendo esa regla. Lo que sí estamos rompiendo es la regla de que estamos haciendo una implementación muy genérica, no estamos haciendo una implementación que surge a partir de los tests, ¿no? No la estamos haciendo crecer de manera iterativa e incremental. Y un claro ejemplo de eso es esto que escribí abajo, ¿no? El throw, ¿sí? Porque esto se debe a una situación que yo ya prevengo que puede suceder, pero que no tenemos un test que lo demuestre, que es el hecho de poder buscar direcciones que no existen. Entonces, por ahora lo voy a dejar así, pero, importantísimo, todo programador tiene que tener su to-do list, ¿sí? Y en ese to-do list tenemos que ir escribiendo todas estas cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero que por ahora no hacemos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es testear el caso negativo de address. ¿Qué sería el caso negativo? Buscar una dirección que no existe. Entonces me lo anoto, ahora continúo, ¿sí? Porque yo quiero ver que esto funcione, ¿sí? Y acá de vuelta escribo la implementación de ISAT, y lo que hago es, si el nombre de la calle es igual a lo que me pasaron como parámetro, entonces debería devolver true. Nuevamente, perdón, acá debería ser string name, nuevamente, una operación muy genérica, podría, en realidad, si estoy haciendo TDD, debería devolver true, ¿sí? Para hacer una implementación iterativa incremental, pero como estamos en este proceso de testing de Customer Import, lo que voy a hacer es también anotarme en mi to-do list, testear. Bien, Y ¿qué te Hernán, parece? ¿Cómo vamos? estas cosas que estás anotando pendientes, ¿te parece que habría que testearlas eh, directamente a través del Customer Import, como estamos haciendo esto? ¿O deberíamos hacer un test particular para la clase address, por ejemplo? Esa es una buena pregunta, ¿no? Generalmente la gente relaciona TDD con unit testing. Entonces la mayoría agarraría y crearía una clase de test para address, una clase de test para customer, ¿no? Y escribiría como test unitarios de esas clases en esos tests. Esa es una opción. Otra opción es seguir escribiendo los tests, utilizar esta clase, ¿no? Como lugar donde voy metiendo todos los tests que se me van ocurriendo y voy haciendo por ahí un poco de manera desorganizada el desarrollo de los tests, pero siempre teniendo en cuenta de que llegado cierto momento lo voy a organizar, ¿no? O sea, llegado cierto momento voy a tener que, digamos, refactorizar también mis tests, diseñarlos un poco mejor, y ahí por ahí pueda moverlo a una clase de testing especial para address o no. La realidad es que en este caso, con esto que estamos haciendo alcanza, ¿sí? Y como tenemos poco tiempo, de la misma manera, no solo en el webinar, sino que generalmente cuando desarrollamos tenemos poco tiempo, prefiero ir directamente a los bifes, hacer que esto funcione y a partir de eso después mejorar las cosas, ¿no? No sé qué te parece, Nico. Me parece bien, sigamos. Bien, veamos si entonces funcionan los test y pucha, otra vez no funciona. Hay algo que está fallando y es que estaba esperando Buenos Aires y obtuvo el IVOS en esta sesión. Bueno, acá, digamos, esto ya huele a un error conocido.
podemos ir a ver cómo está parseando ese registro, y vamos a ver que nuevamente el que lo escribió, o sea yo, cometió el mismo error que antes por haber hecho un copy-paste, ¿no? Se está utilizando 3 como índice dentro del registro de direcciones cuando debería ser 5. ¿Sí? Entonces, arreglamos ese bug, corremos los tests y bueno, ya podemos ver que funciona. ¿Terminamos acá con el test? La realidad es que no, porque hay muchas cosas todavía por verificar. La otra cosa que tenemos que verificar es que realmente se hayan grabado las 2 direcciones y que se hayan grabado correctamente. Y no solo que se hayan grabado las 2 direcciones, sino también los 2 clientes, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es agrandar mi test con todo ese tipo de aserciones, ¿sí? Quiero ver de que en realidad el importador no tenga otro error. Es por eso que no me preocupo mucho por que este test está quedando muy grande, sino que lo que quiero es avanzar rápido y ver de que todo funcione. Entonces agregué estas verificaciones sobre el tipo digamos, sobre la dirección Maipú, y ahora lo que voy a hacer es agregar todas las aserciones sobre el otro cliente, que es Juan Pérez, ¿no? Hernán, con respecto a todas estas aserciones que estamos agregando y cómo parece que este método se vuelve un poco incontrolable, ¿no? En el sentido de los asserts, Manuel Ochoa pregunta cómo puede hacer para organizar mejor sus tests, que en definitiva código, ¿no? Código escribido Claro. es parte de nuestro sistema. Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que los tests son un sistema más. ¿Sí? Los tests tienen el mismo nivel y tienen que tener la misma importancia que la lógica de negocio que uno escribe. ¿Sí? Entonces, los mismos principios de diseño y las mismas reglas de diseño que utilizo cuando estoy desarrollando un código de cualquier aplicación, cuando estoy desarrollando mi modelo, las tengo que aplicar cuando estoy desarrollando los tests. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene este método? Y que es un método muy largo, es inentendible, no es declarativo. ¿Y cómo mejoro esta situación? Que lo vamos a hacer en un ratito. Es simplemente aplicando un par de refactorings que nos permitan hacerlo más declarativo. ¿Sí? Danos 5 minutos, 10 minutos y ya lo vamos a hacer. Por ahora recuerden que nuestro objetivo es asegurarnos que el importador funcione. Entonces nos estamos dando esta libertad de hacer algo feo. ¿Sí? Pero siempre teniendo en cuenta que esto feo es por un instante de tiempo, ¿no? En algún momento lo vamos a mejorar porque estamos haciendo refactoring continuo, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ahora nos aseguramos de que todo siga funcionando. No sé, Nico, si te parece que respondí la pregunta. Sí, me parece que quedó claro. De todas formas, lo vamos a ver más en concreto en un ratito. Exacto. Y ahora sí que sé que el importador funciona, estoy en condiciones de implementar el requerimiento que nos habían pedido, ¿no? De que se puede importar también desde un socket. Entonces acá la gran pregunta es, ¿cómo testeo el hecho de que estoy leyendo de un socket? ¿Tengo que crear el socket? Bueno, la realidad es que no. ¿Sí? Si nos ponemos a crear sockets dentro de los tests, en realidad si leemos archivos dentro de un test, va a hacer que el test sea un test errático, lento, difícil de mantener, etc. Lo que significa que podamos leer un socket es que no importa si está en un archivo, si está en un socket o si está en cualquier otro medio, lo que yo quiero es poder leerlo desde un string. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con import customer. Le vamos a parametrizar el stream o el reader, en el caso de Java, del cual tiene que leer la información de los clientes que tiene que importar. Entonces, de esa manera también vamos a romper este acoplamiento que hay en el método import customers, y lo que vamos a hacer es aplicar otro refactoring que se llama introduce parameter. ¿Qué es lo que hace introduce parameter? Lo que hace es agarra el código marcado y lo utiliza como parámetro en todos los senders del mensaje import customer en este caso. Le vamos a poner un nombre a este parámetro, le vamos a poner el nombre reader. Y fíjense, bueno, acá tenemos un problema que me está diciendo que justo elegí un nombre de una variable que ya existe, así que lo voy a poner de vuelta, reader1 momentáneamente. Y listo. Ahora, fíjense, si yo corro los tests, todo va a seguir funcionando, pero lo que logré fue que en mi test se cree
ese reader del archivo y se pase como parámetro, ¿no? O sea, parametricé este objeto, este comportamiento, y le saqué el acoplamiento a import customer con ese archivo. Ahora sí, tengo que sacar este reader, ¿no? En realidad no tiene sentido que se esté utilizando reader 1, entonces lo que voy a hacer es otro refactoring, que es el inline, que lo que va a hacer es convertirme todas las referencias a reader con reader 1. ¿Sí? Y ahora que hice eso, voy a renombrar reader 1 a reader, porque la verdad que reader 1 es un pésimo nombre. Bien, fíjense cómo recién hice toda esta cadena de refactorings para lograr sacar el acoplamiento que teníamos con el archivo. ¿Sí? Corro los tests, todo sigue funcionando. Nos queda todavía un par de cositas, porque acá está recibiendo un file reader como parámetro, en el caso de Java, que es el lenguaje estáticamente tipado, y nosotros queremos tener la posibilidad de poder pasar cualquier tipo de reader. Entonces acá vamos a aplicar otro refactoring más, que se llama Generalize Declare Type, que este es un refactoring que solo existe en lenguajes estáticamente tipados, y lo que me permite es generalizar el tipo de la variable con algún tipo más genérico, como en este caso podría ser Input String Reader o Reader. Vamos a generalizarlo a Reader, ¿sí? Vamos a utilizar el tipo más abstracto posible, en este caso Reader. Y entonces a partir de ahora Import Customer ya está completamente desacoplado del hecho civil que estamos leyendo. Es un archivo, si lo que estamos leyendo es un socket o cualquier otro tipo de objeto que me permita leer de manera secuencial. Por último, nos queda sacar el close del reader, ¿sí? Así que lo vamos a sacar de acá y lo vamos a mover al test. Y acá, por supuesto, vamos a tener un problema, y es el hecho de que no tengo la variable reader dentro del test, así que voy a nuevamente aplicar un refactoring, que es extract local variable, que ya la habíamos visto, y ahora sí. Creo el reader y lo utilizo y después lo cierro. Sí, decime, Nico. ¿Cómo te diste cuenta que tenías que sacar el close? Es decir, el reader fue obvio, fue una consecuencia de hacer un refactor, pero el close tuviste que tener un poco más de ojo, ¿no? Para darte cuenta de eso. Sí, sí, en realidad lo del close lo saqué porque yo sabía que cerraba el archivo, ¿no? Porque fui el que desarrolló el código, soy el que está manteniéndolo. Pero no hay una manera más que mirando la implementación de ese método de saber que hay que sacarlo. Y en realidad todavía este test tiene un error, ¿no? Porque si es que Import Customer llega a levantar alguna excepción, el reader no se cierra. Pero no nos vamos a meter en ese detalle ahora, porque en realidad, una vez que lo que le paso al Import Customer es algo de tipo reader, ya no importa tener el archivo. Podría generar los datos de prueba directamente acá dentro del test. ¿Para qué voy a acoplar mi test con un archivo? Acoplar mi test con un archivo implica de que ahora cuando quiera correr este test en otro contexto, en otro ambiente, supongamos en el ambiente de iteración continua, me tengo que acordar de que cada vez que hago el deploy de mis tests, de mi código, etcétera, tiene que ir también este archivo. O sea, estoy generando un acoplamiento innecesario. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Bueno, sacando el archivo, lisa y llanamente, ¿sí? Y vamos a poner los datos de prueba dentro del test, dentro del código del test, ¿sí? Entonces, permítanme agarrar el código que ya tenemos escrito para eso y decir, bueno, ok, lo que voy a hacer es crear estos datos de prueba que son una copia a lo que teníamos en el archivo y ahora, esto ya no lo necesito más, lo que voy a hacer es pasarle como parámetro un string reader, ¿no? Que lo voy a crear a partir de que acá al cual le estamos poniendo los datos, ¿no? Bien, una vez que hago esto, ya no necesito tampoco hacer el close, porque es un reader, digamos, sobre un string. Corro los tests, y bueno, por suerte todo sigue funcionando bien, y lo que hicimos ya fue hasta lograr desacoplarnos del archivo, ¿sí?
Esto, digamos, es muy importante y justamente lo que nos permite es empezar a romper estos acoplamientos que generalmente tienen los sistemas, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podríamos empezar a mejorar el test, pero antes de mejorar el test, a mí me gustaría ya sacar este import customer del test, ¿no? O sea, realmente no tiene sentido que este método esté dentro del test, ¿no? De la misma manera que no tenía sentido que esté dentro de la clase customer, pero como ya lo tengo bastante testeado, ¿sí? Por más de que el test hay que mejorarlo muchísimo, ya puedo empezar a darme ciertas libertades a nivel diseño. Una de ellas es sacar import customer de acá. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar nuevamente un refactoring de move, ¿no, Nico? ¿Mm? Y, ups, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no lo podemos sacar, dice que no lo puede mover porque no tiene un objeto target al cual mover este código. ¿Por qué había funcionado cuando lo hicimos cuando lo sacamos de customer y lo pasamos a customer import test? Había funcionado porque import customer en ese momento era un método estático. Entonces, puede cualquier método estático moverse a cualquier clase que sea accesible desde el contexto de customer y lo puede mover de manera estática. Pero ahora import customer es un mensaje de instancia y tenemos entonces que moverlo a algún objeto y no existe el objeto al cual moverlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, de vuelta, un pequeño truco de encadenar refactorings para poder lograr obtener ese objeto al cual moverlo. Y esto es, vamos a cambiar el method signature y le vamos a agregar un parámetro. Perdón, antes de agregar el parámetro, vamos a crear la clase customer import, donde vamos a mover esta funcionalidad. Y ahora sí, una vez que lo tenemos, vamos a agregarle, vamos a cambiarle el method signature agregando un parámetro de tipo customer importer, voy a llamar import, inicializar con una nueva instancia. Acá es lo que se va a poner como código dentro de los envíos del mensaje import customer, ¿no? Entonces, podemos ver que se agregó el parámetro, por supuesto no se está utilizando para nada, pero en el lugar donde se está enviando ese mensaje, vemos que lo está inicializando a ese objeto con una nueva instancia de import customer. Por supuesto, si corremos los tests, esto va a seguir funcionando porque lo que hicimos fue un refactoring. Y ahora sí, una vez que tenemos ese objeto, ese importer, podemos mover este método a customer importer. Y lo vamos a mover aún con el nombre value. Pero, upa, ¿qué está pasando acá, amigo? Me está diciendo que además tiene que agregar un parámetro que es el test. Y lo peor aún es que me dice, tengo que cambiar la visibilidad de sesión y pasarlo de privado a público o a default. Y eso es porque el método import customer está referenciando una variable de instancia del test. ¿Cómo sacamos este acoplamiento? Porque ahora que lo quiero pasar a customer importer tengo que sacar este acoplamiento. Bueno, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a parametrizar la sesión. Y le vamos a poner, entonces, vamos a hacer un extract, un introduce parameter, que va a ser la sesión, que por ahora se va a llamar sesión 2. Y fíjense, lo que hizo fue sacarnos la referencia a la variable instancia sesión. Corremos los tests, todo sigue funcionando, y ahora sí, muevo este método a import customer y le pongo como nombre mensaje value. Bien, entonces desapareció el método import customer del test, aparece en la clase customer importer y recibe dos parámetros, el reader y la sesión. Y dentro del test quedó justamente lo que queríamos, ¿no? Crear una instancia de importer y mandarle el mensaje con el reader y la sesión. Veamos que todo siga funcionando bien. Vemos que todo anda correctamente y lo único que nos queda, una de las cosas es renombrar esta variable para que no sea sesión 2, sino directamente sesión. Vemos que todo sigue funcionando. Vamos a correr los tests. Todo sigue funcionando.
Por supuesto que tenemos mucho para mejorar en este método, ¿no? Sigue siendo un método largo, ¿no, Nico? ¿Qué te parece? Y a primera vista parece difícil de comprender, ¿no? Exactamente, ¿no? Parece difícil de comprender y a mí no me queda claro de que no haya más errores todavía, ¿no? No sé si a vos te queda claro, pero digamos, todavía este método sigue oliendo un poco mal. Pero antes de ponernos a mejorar el diseño de este método, vamos a dedicarnos a mejorar un poquitito el test, ¿sí? Y con eso vamos a ir cerrando el webinar del día de hoy. Lo primero que podemos hacer es sacar todo esto, que tiene que ver con la creación de los objetos de prueba, y ponerlo en algún otro lugar, en algún método que nos diga exactamente qué significa todo este código. Ahora, para poder hacerlo, lamentablemente, tal cual como está escrito, no puedo hacer un extract method, ¿no? Si yo quiero hacer un extract method, me dice no puedo, porque lo que quiero extraer no tiene sentido. Y el problema se debe a que esto, digamos, está en un rectángulo de mi texto, digamos, distinto a esto de acá. Entonces, ¿cómo puedo hacer este refactoring? Bueno, cualquiera haría lo siguiente, ¿no? Selecciono todo, cut, paste y bla, 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 bla. Pero recuerden, si lo podemos hacer de manera automática por medio de refactoring es mejor, porque entonces nos aseguramos de no estar metiendo la pata, ¿no? Entonces vamos a hacer esto por medio de refactoring utilizando los refactorings que ya vimos. Vamos a extraer este código a una local. No tengo que correr los test porque ya sé que es un refactoring, todo sigue funcionando bien. Ahora que la extraje, sí puedo seleccionar todo este código y hacer un extract method y darle semántica, significado a este código. Le vamos a poner, qué sé yo, valid data reader. Debería, o sea, uno diría, bueno, ¿por qué no correr los test de vuelta? Seguimos haciendo refactorings, no hay necesidad. Y ahora sí, una vez que hice esto, voy a hacer otro refactoring para que quede un poquito más lindo, que es el inline, y voy a meter esa variable en los lugares donde se utilizaba. Entonces ahora, no sé qué te parece, vos, Nico, pero quedó un poquito más claro que antes, ¿no? Yo diría que quedó mucho más claro, ¿no? Comparado a cómo Por lo menos estaba. esta primera parte. Por lo menos esta primera parte está leyendo información, ¿no? Importando datos de un reader con datos válidos, ¿no? Si quieren Y corremos los test para que todo sigue funcionando. Sí, está bueno decime. remarcar algo que dijiste varias veces ya, más allá de estar usando refactors, asociar el hecho de darle semántica, aparte del código, a una parte del Exacto. código a través del extract method, ¿no? Que lo mencionaste bastante. Sí, sí, eso, digamos, eso es un extract method, digamos, el extract method es el refactoring que todos deberíamos utilizar para empezar a justamente darle significado a esas porciones de código choclo que tenemos en los métodos, ¿no? Y que nos permitan más fácilmente entender qué es lo que hacen, ¿sí? Es lo que vamos a hacer ahora, porque, por ejemplo, todo esto lo vamos a extraer y le vamos a dar semántica, y lo que vamos a hacer es acertar number of customers. ¿Sí? Y después lo que vamos a hacer es lo mismo con todas estas aserciones que tenemos abajo, ¿no? O sea, toda esta parte de acá, lo que está haciendo es acertar que Pepe Sánchez fue importado correctamente. Entonces, vamos a hacer nuestra method y le vamos a poner assert Pepe Sánchez as imported correcto. De esa manera, ya nos empieza a quedar un poco más claro el código. Vamos a hacer lo mismo con esta parte de acá abajo. Extract method. Recuerden, como estamos haciendo extract method, no necesitamos correr los tests. Hacer Juan Pérez. Y ahora sí, saco estas definiciones. Quedó pipí cucú, ¿no? Ahora se entiende un poquitito mejor. ¿Qué te parece? Está bárbaro, súper declarativo. Ahora, ya está claro que este test lo que hace es testear la cantidad de clientes, que Pepe Sánchez fue importado correctamente y que también Juan Pérez fue importado correctamente. Por lo tanto, ahora estoy en condiciones de ponerle un buen nombre al test, ¿no? ¿Qué te parece? Digamos que no fue accidental que no le hayas puesto un nombre al principio, ¿no? Para nada accidental. El motivo por el cual no le puse un nombre al principio es que no tenía la más mínima idea de que iba a testear. Entonces, cualquier nombre que se me pudiese ocurrir iba a ser justamente un mal nombre, ¿no?
¿Qué es eso? ¿Cómo le iba a llamar a este test? No sé. Entonces preferí retrasar esa decisión de diseño hasta tener la suficiente información como para poder, en este caso, ponerle un buen nombre al test, ¿no? Entonces, ¿qué nombre le podemos poner a este test? ¿Qué se te ocurre, Nico? Y ahora está mucho más claro, ¿no? Por Eh, ejemplo, valid data is imported. ¿Qué te parece? Me gusta más que el anterior, Pero no te veo convencido. pero no estoy muy convencido, ¿no? Bueno, más allá Evidentemente de es eso, difícil elegir un buen nombre. ¿cómo? Digo, evidentemente es difícil elegir un buen nombre que represente lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Nombrar las cosas es, diría yo, una de las tareas más difíciles que tenemos dentro del desarrollo de software, ¿no? Y lo estamos haciendo todo el tiempo, así que hay que hacerlo con mucho cuidado. No sé si este es el mejor nombre, por supuesto es un poquitito mejor que test. Habría que ver si no se puede poner otro nombre. Estaría bueno si alguien propone algún nombre por medio de Twitter, hacémelo saber. Pero por lo menos ya empieza a tener un poco más de semántica lo que estoy haciendo. Podríamos utilizar también en la famosa nomenclatura when then should, ¿no? Pero para este caso, utilizar una frase así bien directa, bien declarativa, creo que alcanza. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, muchísimas cosas más. Por ejemplo, hacer Juan Pérez busca un cliente con ese tipo de número de documento, de la misma manera que hacer Pepe Sánchez busca un cliente con ese tipo de número de documento. Entonces, vamos a hacer el último refactoring de la noche, ¿sí? Y vamos a darle semántica a esto, haciendo un extract method que sea justamente customer identified as, ¿sí? Y que lo que haga sea buscar un cliente con el tipo y el número de documento que se lo queremos parametrizar. Entonces, esto ya no quiero que esté hardcodeado, quiero que se pase por parámetro y le voy a poner identification type. Y tampoco quiero que esto esté hardcodeado, sino que se pase por parámetros. Vamos a hacer el mismo refactoring, vamos a crear un nuevo parámetro que sea identification number. Bien, entonces esto lo que hizo fue, en todos los lugares donde se enviaba el mensaje Customer Identify As, se le agregaron esos dos objetos como parámetro. Corro el test, veo que sigue funcionando, y ahora sí puedo sacar esto que está repetido acá, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, directamente acá en Customer, utilizar el mensaje Customer Identified As, y vamos a pasar como parámetro C y esto de acá. Esto que estoy haciendo, Nico, es un refactoring. A ver. Perdón, me está llegando con delay la imagen. Está bien. Me lo perdí. Esto de acá no es un refactoring, es una modificación de código, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que todo siga funcionando correctamente. ¿Por qué lo hice a mano? ¿Por qué no hice el refactoring? Bueno, porque justamente no hay un refactoring para poder hacer ese cambio en este IDE, en Eclipse, que recién intentamos hacer. Hay otros lenguajes, otros IDEs que te descubren código repetido y te proponen, che, mira, ¿por qué no utilizas esto que ya existe? Como sucede, por ejemplo, en el refactoring browser de Smalltalk. Bueno, ya con esto creo que hemos mejorado considerablemente lo que necesitaba, lo que teníamos. Por supuesto que quedan muchísimas cosas por hacer, pero ya nos hemos pasado el tiempo, ya hace 1 hora, 4 minutos que estamos con este webinar, y me parece que es tiempo de ir cerrando, ¿no? Entonces, antes de pasar a las conclusiones, me parece que estamos en condiciones de ya que la gente que estuvo participando de manera online pueda completar la encuesta correspondiente para poder participar del sorteo. Nico, no sé si podés habilitarla. Sí, ya la acabo de habilitar. Maravilloso. Entonces, para todos los que están ahí,
si hacen clic en el link que le pasamos por el mail, pueden completar esa encuesta, que es muy sencilla, son 3 preguntas pavas, y que nos va a permitir hacer el sorteo de esas 2 registraciones con el 50% de descuento para el curso de diseño avanzado 1. Mientras tanto, vamos hablando de las conclusiones, porque sabemos que esto que estamos diciendo llega con un delay de más o menos 1 a 2 minutos al resto de las personas. Y las conclusiones son que, bueno, los refactorings están para mejorar el diseño del sistema, de los sistemas que tenemos escritos, ¿sí? Y que nos permite justamente, por medio de ir encadenando refactorings, mejorar el diseño y romper el acoplamiento de los sistemas existentes, ¿no? O sea, empezar a delegar responsabilidades, hacer objetos más chiquititos, más cohesivos, como fue en este caso la creación de Customer Importer, y al mismo tiempo empezar a romper el acoplamiento, como por ejemplo teníamos con el archivo y con la base de datos en ese método. Algo fundamental que también vimos es que los test nos hablan, ¿no? Si no puedo testear algo, no es que no se puede testear, no es que hacer TDD no tiene sentido, no es que hacer testing es difícil, sino que cuando un test es difícil de hacerlo, es un indicio, es un indicativo, un indicador de que el diseño de lo que estamos testeando no es bueno, ¿sí? O sea, por algún motivo estamos teniendo problemas para testear ese diseño, ese código, y generalmente se debe a que el diseño no es bueno. Por supuesto que algo sea testeable no significa buen diseño. O sea, la implicación no va en ese sentido, pero lo que sí, digamos, si tengo un mal diseño, eso implica que no lo voy a poder testear, o por lo menos no lo voy a poder testear fácilmente. También el otro indicativo de que si nos cuesta escribir un test es que por ahí el test está mal, ¿sí? Es un test muy complejo, está testeando muchas cosas o algo así. Algo fundamental también que vimos es que los tests son otro sistema más, es un sistema que está utilizando el sistema que estamos testeando. Es ahí cuando vemos que empieza a aparecer esta situación de que los programadores, cuando empezamos a hacer testing, cuando empezamos a hacer TDD, nos constituimos en los primeros usuarios del sistema que estamos desarrollando a través de los tests, lo cual a muchos les trae mucho dolor de cabeza porque empiezan a sufrir lo que hacen, pero justamente está buenísimo, ¿no? Y por otro lado, no hay que olvidar esto, ¿no? De que los tests tienen que tener el mismo nivel o mejor de diseño que cualquier otra parte del sistema que estamos escribiendo. Fundamental recordar que los tests tienen que estar en control de todo. Cuando los tests no están en control de todo, empezamos a tener problemas como tests erráticos. No podemos correr en paralelo test. Los test empiezan a ser lentos, como por ejemplo, aún sigue siendo este test, ¿no? Vimos que para correrlo tarda más o menos 2 segundos y medio, y la realidad es que debería correr rapidísimo. ¿Por qué todavía está tardando mucho? Porque aún nuestro sistema y nuestro test está acoplado con la base de datos. Desacoplar el test de la base de datos es un trabajo muy interesante que tenemos que lograr en todo diseño, más aún si estamos haciendo TDD o testing, y que bueno, lo vamos a ver en los próximos webinars. Y por último, bueno, recordar que cuando no sé por dónde empezar un test, lo que conviene es escribir el assert, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero verificar? Y a partir del assert vamos a ir concluyendo el resto de las partes. Bueno, no puedo dejar de terminar sin mandar el chivo que nos corresponde. Nosotros en Tempais damos cursos sobre todo este tipo de temas que tienen que ver con diseño, con TDD, con técnicas ágiles. Ahí está la URL en donde pueden ver todos los cursos disponibles que tenemos de manera abierta, y si quieren que demos estos cursos en las empresas, también lo hacemos, se contactan con nosotros y customizamos el contenido de los cursos y los cursos mismos a las necesidades particulares de las empresas, ¿sí? Bueno, gracias a todos por haber estado ahí. Nos alargamos un poquitito más, ya va 1:10. Y no sé, Nico, si estamos en condiciones de hacer el sorteo. Sí, ahí tenemos en este momento 16 inscritos, o al menos 16 personas que ya completaron la encuesta.
Así que Bien, no sé si te perfecto. parece hacer el sorteo. Sí, 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 hagámoslo. Este, vos tenés que decir cuál es el número que sale, acordate de sharear tu pantalla, Muy bien. para que toda Mientras la gente vamos vea viendo. que esto es real, en vivo, es televisión. Televisión, ¿verdad? Bueno, Muy bien. vos Confirmame decime el eso. número y yo te digo el ganador. Muy bien. Ah, los dos ganadores, ¿no? Vamos. Son dos, ¿eh? Recuerden que son dos. Va el primero. Ujú. Tenemos el número dos. Bien, perfecto. El número 2 es Ezequiel Gioia. Nos vamos a comunicar con vos, tu email empieza con S1981, así que bueno, sos el primer ganador de este sorteo. Vamos a ver el segundo. Vamos al segundo. Tenemos el número 9. El número 9 es Facundo Glaeser. No sé si se pronuncia así. El email empieza con F. Glaeser. ¿Mm? Así que Facundo, nos vamos a comunicar con vos también para ver si te interesa utilizar esta facilidad. Y bueno, si no la pueden utilizar, la pueden delegar a cualquier amigo, conocido, persona que tenga ganas de cursar, tomar este curso. Y si no, veremos nosotros de dárselo a otra persona que haya participado de este webinar. Bueno, Nico, ¿qué te parece si vamos cerrando? Me parece bien, la verdad que un gusto. Me parece que sería bueno. Si quedan consultas, las pueden seguir mandando al hashtag Ujú. y quedaron un montón de temas interesantes y abiertos para seguir, ¿no? Queda muchísimo por hacer. Por ejemplo, algo que me olvidé, que nos olvidamos de comentar, es que todavía Customer Test, Customer Import Test, hace cosas medias raras, ¿no? Como ir a buscar a la base de datos los clientes, ese método Customer Identified As, que esté en un test, no sé, ya empieza a generarme un poco de problemita. Pero bueno, justamente esas son las cosas que aún tenemos por mejorar. Aprovecho para comentarles que de acá a 2 semanas haremos otro webinar relacionado con otro tema que tiene que ver con diseño y que es la de empezar a entender o empezar a utilizar closures y cómo los closures son utilizados e implementados en los distintos lenguajes de programación. ¿Mm? Así que bueno, dentro de poco les mandaremos mail sobre este webinar y espero que se presenten, que lo disfruten. Nico, muchas gracias por haber participado y por haber ayudado en todo esto. Gracias a todos también. Hasta luego.